nuevo Código Nacional Familiar. Libro quinto. De los juicios universales. Título segundo. De los juicios sucesorios. Capítulo único. De otras formas testamentarias. Sección segunda. Del proceso judicial en concurso civil. Artículo 833. Para iniciar el proceso judicial, la persona deudora debe presentar en la oficialía de partes o en la vía electrónica la solicitud de concurso a través del formato único concursal que deberá contener, además de la firma, todos los datos requeridos en este. Dicho formato podrá ser descargado de la página de Internet del Poder Judicial de la entidad federativa en que se inicie el proceso. La persona deudora en su escrito deberá expresar los motivos que lo obligan a iniciar el procedimiento. Mediante la presentación del formato, la persona deudora declarará bajo protesta de decir verdad que todos los datos señalados son ciertos, con el apercibimiento que si incurre en falsedad se hará acreedor a las sanciones civiles, penales o administrativas que correspondan. El formato deberá contener la información y anexos siguientes. 1. Nombre, domicilio para oír y recibir notificaciones, correo electrónico, a fin de que las notificaciones subsecuentes se le realicen por vía electrónica, así como identificación y datos de localización de cualquier persona con titularidad sobre los bienes de la persona deudora para que pueda deducir sus derechos. 2. El nombre, domicilio y correo electrónico de los acreedores. Asimismo, nombre y domicilio de los deudores del concursado y manifestar si existen juicios pendientes o en trámite en contra de dichos deudores del concursado, como proporcionando los datos necesarios para su identificación. 3. La persona deudora hará la solicitud a la autoridad jurisdiccional para que requiera al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la entidad federativa que corresponda, designe una persona facilitadora o conciliador adscrito. Si la persona deudora o cualquiera de los acreedores no están de acuerdo con dicha designación, por encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 814 del presente Código Nacional, la autoridad jurisdiccional designará al síndico provisional, quien se encargará de las funciones que correspondan. 4. Identificación de todo tipo de procedimientos contra la persona deudora. 5. Montos que se estiman adeudados del principal e intereses a la fecha de presentación de la solicitud, con su prelación y en su caso, si tienen constituidas garantías, deberá exhibir las pruebas que así lo demuestren y manifestar el origen de cada deuda. 6. Enlistado de bienes susceptibles de embargo propiedad de la persona deudora. Si tiene inmuebles, debe acompañar un certificado de gravámenes y un avalúo. 7. Propuesta de un plan de pagos a sus acreedores, y 8. La persona deudora exhibirá un reporte de crédito especial emitido por una sociedad de información crediticia con los nombres y domicilios de sus acreedores, con no más de un mes de antigüedad. Artículo 834. En los casos en los que resulte que la deudora es persona física, además deberá incluir 1. Una copia de su identificación oficial. 2. El monto promedio mensual de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, que acredite razonablemente mediante comprobantes, y a falta de estos, deberá expresarlos y señalarlos bajo protesta de decir verdad, con el apercibimiento de ley. 3. Nombres y edades de dependientes económicos comprobando el vínculo. 4. Lista de gastos mensuales, con sus comprobantes, y a falta de alguno de ellos, que los señale bajo protesta de decir verdad, con el apercibimiento de ley, y 5. La resolución provisional o definitiva o convenio que ordene el pago de pensión alimenticia, en su caso. La persona deudora podrá acompañar un avalúo o una opinión de experto, sobre el valor de los bienes enlistados que puedan ser comercializados. Artículo 835. En caso de personas físicas, la persona deudora deberá consignar a la autoridad jurisdiccional, el excedente de sus gastos necesarios de vida y de su familia para demostrar su voluntad de pago. A partir de la presentación de la solicitud, la persona deudora deberá consignar en billete de depósito el excedente de sus gastos necesarios a la autoridad jurisdiccional cada mes, salvo que la autoridad jurisdiccional establezca un plazo distinto. Artículo 836. Cuando la deudora es persona jurídica de naturaleza civil, además deberá exhibir 1.
El Registro Federal de Contribuyentes junto con un balance que muestre su activo, pasivo y capital al mes anterior a la fecha de presentación de su solicitud de concurso. 2. Copia de su escritura constitutiva inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en su caso. 3. Copia de sus estatutos vigentes, en caso de que haya habido modificaciones. 4. Certificación de las hojas de sus libros o equivalente, que identifique a sus socios y miembros integrantes del órgano de administración. En caso de no contar con libros, una certificación del órgano de administración con esa información. 5. Resolución de la Asamblea General de Socios de la persona deudora o equivalente, en el sentido de iniciar el procedimiento, y b. La persona deudora deberá acompañar un avalúo o una opinión de experto sobre el valor de los bienes muebles e inmuebles enlistados que puedan ser comercializados. Artículo 837. La demanda de concurso civil deberá especificar lo siguiente. 1. Autoridad jurisdiccional ante la cual se promueve. 2. Nombre, domicilio para oír y recibir notificaciones y correo electrónico del acreedor o deudor según sea el caso. 3. En su caso, solicitud para que las notificaciones subsecuentes se le realicen en la vía electrónica. 4. Declaración de obligarse a dar aviso a la autoridad jurisdiccional dentro de los 3 días hábiles siguientes, respecto de cualquier pago que reciba de algún garante, avalista o coobligado de la persona deudora o acreedora según sea el caso. 5. Nombre y domicilio de la persona deudora. 6. Fecha de suscripción, de vencimiento y monto total de su o sus créditos, tasa de interés aplicable y saldo principal no pagado e intereses a la fecha de presentación de la demanda, junto con los documentos que así lo justifiquen. 7. Posible grado y prelación de su o sus créditos en concordancia con lo previsto en el Código Civil respectivo y salvedades contenidas en el presente título, precisando si tiene garantías, y en su caso, especificando el valor de las mismas, lo cual debe acreditar agregando una evaluación de institución de crédito o la opinión de experto, con no más de 3 meses de antigüedad. 8. Hechos y fundamentos de derecho, así como las probanzas que tenga a su disposición, las que deberán de sujetarse a las reglas previstas en el presente Código Nacional. 9. Datos de identificación de los juicios o procedimientos iniciados en contra de la persona deudora por el acreedor demandante, y 10. Los demás documentos o pruebas que acrediten la existencia de los créditos. En su caso debe adjuntarse una relación que desglose los cargos y pagos realizados hasta ese momento por la persona deudora. El acreedor podrá solicitar las medidas cautelares que resulten necesarias para preservar la finalidad del procedimiento de conformidad con las reglas previstas en el presente Código Nacional. Artículo 838. Si la demanda o solicitud fuera oscura o irregular, y no cumpliera con alguno de los requisitos a que se refiere el presente título, la autoridad jurisdiccional dentro del término de 3 días señalará en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que al efecto se dicte. El solicitante deberá cumplir con la prevención en un plazo máximo de 3 días contados a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación por boletín judicial, y de no hacerlo o transcurrido el término, la autoridad jurisdiccional la desechará y devolverá al interesado todos los documentos originales que se hayan exhibido. Contra la anterior determinación procede el recurso de queja. No será motivo de desechamiento o prevención el hecho de no exhibir con la solicitud estados financieros o contabilidad del deudor persona física. Artículo 839. Subsanada la prevención hecha al acreedor, se admitirá la demanda. Admitida la demanda y emplazada la persona deudora, ésta podrá oponerse al concurso necesario, y en su caso, a las medidas cautelares, dentro de los 15 días hábiles siguientes al emplazamiento, probando que está en cumplimiento o cumplió sus obligaciones y que ha realizado el pago puntual a los acreedores demandantes. La persona demandada podrá oponer las excepciones y defensas que estime pertinentes, con las que se dará vista por 3 días a los acreedores demandantes.
Desahogada o no la vista, la autoridad señalará fecha para celebrar audiencia preliminar dentro del término de 15 días siguientes, en la que únicamente se resolverá lo referente a la depuración del procedimiento, así como fijación de hechos no controvertidos y acuerdos probatorios, siguiendo para el efecto las formalidades previstas en el presente Código Nacional. Artículo 840. Subsanada la prevención ordenada a la persona deudora, en su caso, la autoridad jurisdiccional dictará el auto de admisión de la solicitud de concurso, o la resolución que lo tiene por presentado conforme al artículo anterior, en el que declarará la apertura del procedimiento y ordenará lo siguiente. 1. Notificar el inicio del procedimiento a todas las sociedades de información crediticia y solicitarles un reporte de crédito especial de la persona deudora, con los nombres y domicilios de sus acreedores al momento de la emisión del reporte. 2. Notificar a la persona deudora la formación de su concurso sea necesario o voluntario. 3. Notificar la formación del concurso a los acreedores personalmente o por correo certificado en el domicilio señalado en el reporte especial de crédito. Y, cuando el domicilio del acreedor no esté señalado en dicho reporte, será en el domicilio señalado por la persona deudora y de no existir el domicilio o no encontrarse la persona acreedora en el mismo, se ordenará la búsqueda a través de los medios que establece el presente Código Nacional. Con la notificación se permitirá el acceso electrónico al formato único concursal y a la propuesta del plan de pagos realizada por la persona deudora, y en caso de no ser posible, se les correrá traslado con la información. 4. Publicar el auto de apertura del procedimiento concursal en el medio de comunicación procesal oficial, por 3 días hábiles consecutivos, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se dicte dicho auto. Las publicaciones en relación a los procedimientos regulados en este capítulo serán gratuitas para el deudor. 5. Notificar electrónicamente al Centro de Justicia Alternativa de la entidad federativa que corresponda el inicio del proceso concursal a efecto que designe al facilitador o conciliador. 6. La prohibición a la persona deudora de enajenar o gravar sus bienes, salvo con autorización judicial. 7. Designar a la persona deudora como depositario judicial de todos sus bienes a la fecha de presentación del formato único concursal. 8. Señalará un término de 15 días hábiles, contados a partir de que cause estado su notificación, para que los acreedores presenten los documentos justificativos de sus créditos y sus objeciones respecto de la información exhibida por la persona deudora, acompañadas de las pruebas que acrediten su dicho, apercibidas que, de no hacerlo, precluirá su derecho. 9. Notificar a las autoridades jurisdiccionales ante quienes se tramiten juicios en contra de la persona deudora, del inicio del procedimiento concursal civil a efecto que informen a la autoridad jurisdiccional del concurso sobre el alcance y monto objeto del litigio para que sea tomado en cuenta en el procedimiento, así como en su caso, exhibir copia certificada de la sentencia y auto que la declare firme y que condene al pago de una cantidad líquida y exigible en contra de la persona deudora. El presente procedimiento no puede afectar los derechos de las niñas, niños o adolescentes en lo particular y los derechos de familia en lo general. 10. Notificar a los deudores conocidos la prohibición de hacer pagos o entregar efectos al concursado, bajo el apercibimiento de doble pago, debiendo consignar esos pagos a la autoridad jurisdiccional que conozca del concurso. 11. Ordenar inscribir el auto de inicio del proceso concursal en los registros públicos que correspondan a los bienes de la persona deudora o cuando sea una persona jurídica colectiva de naturaleza civil o existan bienes inmuebles en su patrimonio, ordenando los exhortos que resulten necesarios. 12. Señalar la fecha de retroacción. 13. Tener por vencidas a la fecha de presentación de la solicitud o demanda todas las obligaciones de la persona deudora para poder determinar su cuantía durante el procedimiento. 14. Interrumpir el cómputo de la prescripción negativa respecto de todos los adeudos, y 15. Se tendrán por no puestos los pactos que limiten o impidan el procedimiento concursal, o que iniciado el mismo agraven las obligaciones de la persona deudora en perjuicio de los acreedores. Artículo 841.
La autoridad jurisdiccional podrá ordenar las medidas de protección al patrimonio, descritas en el artículo 828 del presente Código Nacional, las cuales dejarán de surtir efectos si la solicitud o demanda es desechada, o en la fecha que ocurra antes de 1. La aprobación del convenio entre la persona deudora y sus acreedores por la autoridad jurisdiccional o la emisión de una sentencia con un plan de pagos. 2. Un plazo de 3 meses contados a partir de la notificación al último acreedor del auto referido en este artículo, y 3. Un plazo de 3 meses contados a partir de la publicación a que se refiere la fracción cuarto del artículo 840. Artículo 842. Por efecto de la notificación a que se refiere la fracción B del artículo 840, el Centro de Justicia Alternativa deberá designar al facilitador o conciliador y notificar a la autoridad jurisdiccional y al facilitador o conciliador sobre su designación. Artículo 843. En caso de que el concursado no colabore o interfiera negativamente en el proceso concursal, se designará a un síndico provisional, quien tomará posesión y administración de los bienes, libros, valores y documentos del concursado de forma inmediata, debiendo llevar la contabilidad del concursado. En su caso, el síndico o depositario diverso a la persona deudora deberá otorgar garantía dentro de los siguientes 10 días de aceptación del cargo. Artículo 844. No se acumulan al concurso civil los juicios que estén pendientes de resolución ni los casos siguientes. 1. Los juicios de alimentos. 2. Los deducidos por trabajadores. 3. Los hipotecarios. 4. Los que procedan de créditos prendarios. 5. Los que no sean acumulables, por disposición de la ley, y 6. Los demás que se hubieren fallado en primera instancia, mismos que se acumularán una vez que se decidan definitivamente. Artículo 845. El facilitador o conciliador designado para intervenir en el proceso judicial de concurso civil deberá aceptar su cargo ante la autoridad jurisdiccional dentro de los 3 días hábiles siguientes a su designación. El facilitador o conciliador deberá realizar lo necesario para que, en un plazo máximo de 3 meses, contados a partir de la notificación al último acreedor del auto de apertura del procedimiento, se pueda conformar la lista definitiva de créditos, el convenio y plan de pagos en los términos precisados en el artículo 823 del presente Código Nacional debidamente aprobado por los acreedores. En el procedimiento concursal judicial el facilitador o conciliador realizará sus funciones de acuerdo con lo establecido en este capítulo, siendo responsable de los daños y perjuicios que se produzca a cualquiera de las partes por su culpa o negligencia. El convenio requerirá la aprobación de los acreedores que representen la mitad más uno y que sus créditos representen por lo menos las 3/5 partes del pasivo reconocido a acreedores comunes y de aquellos acreedores garantizados que suscriban el convenio. Hecho lo anterior, se pondrá a consideración de la autoridad jurisdiccional el convenio para que en un plazo máximo de 8 días hábiles proceda a su revisión y eventual aprobación, plazo durante el cual se continuarán las medidas protectoras del patrimonio que hayan sido dictadas por la autoridad judicial. Artículo 846. Si transcurrido el plazo de los 3 meses referido en el artículo anterior, no se tiene una lista definitiva de créditos o no se ha aprobado un convenio con plan de pagos, el facilitador o conciliador deberá entregar de inmediato a la autoridad jurisdiccional. 1. Si el concursado es persona física, el formato único universal y en su caso, el enlistado actualizado de los bienes y adeudos del concursado. Si es persona jurídica, de manera adicional al formato único universal, deberá presentar un balance y un inventario actualizados de los bienes del concursado. 2. Todos los documentos que las partes le hubieren entregado, incluyendo propuestas de convenio o plan de pagos, y 3. Las demás que se le requiera de conformidad con el presente capítulo y las que estime la autoridad jurisdiccional. De igual manera, la autoridad jurisdiccional convocará a las partes a una audiencia para escuchar lo que a su derecho convenga en relación al convenio y plan de pagos, que se efectuará dentro de los 15 días siguientes a la conclusión del plazo de 3 meses al que se refiere el artículo anterior, la que tendrá lugar con independencia del número de acreedores que se presenten.
Verificada la audiencia de conformidad con lo dispuesto en el presente Código Nacional, se dictará resolución dentro de los 10 días siguientes. Artículo 847. La sentencia definitiva, además de cumplir con los requisitos de ley, deberá resolver 1. El plan de pagos en los términos establecidos en el artículo 823. 2. Los bienes susceptibles de enajenación. 3. El monto que podrá conservar la persona deudora para cubrir los gastos necesarios para su subsistencia y la de sus dependientes económicos, y 4. Las consideraciones aplicables, bajo la perspectiva de derechos humanos, sobre la declaratoria de concurso de la persona deudora y la imposibilidad de pago de sus deudas existentes al inicio del procedimiento. Una vez que la persona deudora cumpla con lo establecido en la sentencia, se tendrán por extinguidas sus obligaciones existentes al inicio del procedimiento. Artículo 848. La autoridad jurisdiccional deberá notificar a las sociedades de información crediticia respecto de la celebración del convenio o la emisión de la sentencia, adjuntado una copia certificada, y ordenará la inscripción del convenio o de la sentencia en los registros públicos en que proceda. Artículo 849. La Junta de Acreedores se desarrollará como sigue. 1. El síndico exhibirá el formato único universal, en su caso, el balance actual y un inventario de los bienes. 2. Se examinarán los créditos de los acreedores. 3. El síndico formulará un proyecto de clasificación de los créditos. 4. Los créditos podrán ser objetados por el síndico, por el concursado o por cualquier acreedor, y 5. Terminado el reconocimiento y graduación, los acreedores, por mayoría de créditos y de personas asistentes, designarán síndico definitivo o en su defecto lo hará la autoridad jurisdiccional. El síndico tendrá los mismos impedimentos respecto del concursado y de la autoridad jurisdiccional que los que tienen las personas tutoras que administren bienes. El síndico será removido, mediante incidente, si deja de cumplir con alguna de sus funciones. Artículo 850. Solo serán apelables las resoluciones que desechen la solicitud y contra la sentencia definitiva. Contra la resolución judicial que desecha la solicitud de concurso civil procede el recurso de queja. Contra la sentencia definitiva procede el recurso de apelación en ambos efectos. Artículo 851. Para el supuesto que la persona deudora deba entrar en liquidación y, eventualmente, al remate de los bienes, las funciones del síndico serán 1. Tomar posesión del patrimonio y de los demás bienes del concursado, con excepción de los necesarios para la subsistencia de la persona deudora y sus dependientes económicos. 2. Redactar el inventario. 3. Formular el balance en caso de que el concursado sea una persona moral, y de ser necesario, rectificarlo, o aprobarlo en su caso. 4. Recibir y examinar los libros y documentos del patrimonio del concursado. 5. Depositar los valores para su resguardo y conservación. 6. Rendir a la autoridad jurisdiccional un informe del estado del patrimonio. 7. Llevar a cabo las acciones necesarias para el avalúo de los bienes. 8. Llevar la contabilidad, y 9. Ejercitar y continuar todos los derechos, acciones y excepciones que correspondan al concursado, con relación a sus bienes. La liquidación del patrimonio de la persona deudora debe seguir las reglas de la ejecución de la sentencia, trance y remate de bienes que previene el presente Código Nacional. Cuando no haya plazo específico para el cumplimiento de las obligaciones del síndico, lo será de 10 días. Artículo 852. Podrá constituir causa de anulación total o parcial del plan de pagos si en el transcurso de cualquiera de los procedimientos regulados en este capítulo la persona deudora incurre en actos tendientes a retrasar u obstaculizar los objetivos del procedimiento, o en alguna de las conductas siguientes. 1. Proporcionar información falsa, inexacta o omitir información. 2. Ocultar sus bienes o ingresos u ocasionar su insolvencia, poniendo sus bienes a nombre de personas relacionadas o se abstiene de distribuir el excedente a sus acreedores. 3. Abstenerse intencionalmente de conseguir un empleo o de generar ingresos. 4. Celebrar actos jurídicos que disminuyan su patrimonio sin causa justificada o realizar algún acto en fraude de acreedores. 5.
celebrar actos jurídicos a título gratuito o sin una contraprestación a valor de mercado, y 6. Realizar algún acto jurídico que le dé alguna preferencia o coloque en una mejor posición a alguno de sus acreedores sin causa justificada, causando un daño o perjuicio al resto de los acreedores. Cualquier acreedor estará legitimado para solicitar ante la autoridad jurisdiccional que se revoquen las medidas de protección al patrimonio. El rector del procedimiento levantará todas las medidas de protección del patrimonio de la persona deudora previstas en este capítulo. El acreedor deberá adjuntar a su escrito las pruebas que acrediten su solicitud de levantamiento o anulación, la cual se hará valer en la vía incidental. Contra esta resolución procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo. Artículo 853. La liquidación del patrimonio de la persona deudora procede, en el caso de personas físicas, cuando ésta lo solicite o cuando obstaculice la celebración o ejecución del convenio o sentencia definitiva. Tratándose de personas jurídicas, la liquidación del patrimonio de la persona deudora procederá en caso de que no se logre la aprobación de un convenio con los acreedores y se determine que no es viable la consecución de su objeto o cuando se obstaculice la ejecución del convenio o sentencia definitiva. En esos casos, el producto de la venta de los bienes se distribuirá entre los acreedores de acuerdo con el grado de prelación establecido en la lista de créditos aprobada y una vez pagados los acreedores preferentes. Si al efectuarse la distribución hubiere algún crédito que esté sujeto a algún litigio que todavía no tenga una resolución firme, se reservará su pago en la proporción que corresponda. Mientras no se entregue a los acreedores el producto de la venta de los bienes, las cantidades que se obtengan deberán invertirse por el síndico en instrumentos de renta fija, cuyos rendimientos protejan preponderantemente el valor real de dichos recursos en términos de la inflación y que, además, cuenten con las características adecuadas de seguridad, rentabilidad, liquidez y disponibilidad. Artículo 854. Si la autoridad jurisdiccional determina la liquidación y ejecución de los bienes de la persona deudora, una vez distribuido todo el producto de la venta de los bienes que integran el patrimonio de la persona deudora o adjudicados los mismos, se dará por terminado el procedimiento. Lo anterior sin perjuicio de aquellos casos en que por dolo o mala fe de la persona deudora se reserve los derechos de los acreedores de exigir legalmente los saldos originales no pagados y sus accesorios. El síndico debe notificar a las sociedades de información crediticia respecto de la sentencia que ordena la liquidación del patrimonio de la persona deudora.